damos un día más la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas que ha creado la editorial Editatum. Yo soy Ángela de Toro y hoy tenemos con nosotros a Daniel Pérez. Ya estuvo anteriormente presentándonos su primer libro, que era el Guía Burros, La vida se graba en el cuerpo, y hoy viene con el Guía Burros, El arte de educar. Nos lo va a contar él todo muchísimo mejor. Muy buenas, Daniel. Hola, buenas tardes, Ángela. ¿Qué tal? Para los que no vieron el primer vídeo, la primera entrevista, cuéntanos a qué te dedicas y qué relación guardas con esto de educar, de la educación. De acuerdo. Mira, soy de las primeras generaciones de psicólogos en España, en los años 70, y bueno, en aquel entonces no había una especialidad marcada en las escuelas psicológicas y me dediqué a conocer las escuelas que había en otros países. Y ahí conocí pues la psicología humanista, el psicoanálisis, la bioenergética, y con el tiempo me fui dando cuenta que valía la pena coger lo mejor que tenían las diferentes escuelas y hice como una especie de síntesis de lo que realmente era adecuado y válido. Eso me llevó a trabajar en clínica y me llevó también a trabajar en otras parcelas de la administración pública. En la administración pública tuve la oportunidad de trabajar con los menores, con niños abandonados, en el programa de maltrato infantil, también de acogimiento y adopción, tanto en el Ayuntamiento de Murcia como en la Comunidad Autónoma de Murcia, que es donde resido, y eso me llevó a darme cuenta que la base de lo que iba a ser después la vida de un adulto radicaba fundamentalmente, y todos lo sabemos, en la tarea educativa. En cómo habían sido, qué se había grabado en esas personas a lo largo de su infancia y adolescencia para hacerse en un momento determinado responsable de sus actos. Y también, como dije anteriormente en otra entrevista, tuve la oportunidad de conocer en este bagaje que llevo la no violencia activa en España con un discípulo de Gandhi, Lanza del Basto, que también me dio una visión muy amplia de lo que significa la apertura en la educación y en el aprendizaje, donde se trataba de convivir personas de diferentes ámbitos sociales, diferentes creencias, y eso me dio la oportunidad de encauzar un sistema con, bueno, una metodología determinada para educar. En eso se basa el libro que he escrito. Y Daniel, cuéntanos, ¿qué es educar? Bueno, para mí educar precisamente se trata de que una persona aprenda lo que es irremediable en su vida. Por eso educar, necesitaríamos educadores que realmente entiendan, que fueran referentes de vida, que sean personas que no solamente sepan como profesores, sino que hayan hecho con su vida una vida digna, una vida de evolución y una vida con consistencia e intervención en el medio, que decía también en otro de los libros que he escrito. Por eso, educar se trata de que la persona, conforme va creciendo, coja los ingredientes necesarios y se haga en un momento determinado autónomo y responsable de sus actos. ¿Y a quién se educa? Pues es curioso que muchas veces parece que hay la expresión de decir, no me siento, o sea, tengo que educarme o voy a educar a una persona determinada. Se educa solamente a niños y a discapaces graves, porque a un adulto no se le educa, porque una persona se siente adulta, educada de alguna manera, que se hace responsable de sus actos. Y una persona adulta no es una persona que esté con nadie, o sea, que nadie se hace responsable de sus actos, se tiene que hacer el mismo responsable de sus actos. Por eso se educa a menores. A los adultos se les instruye, se les acompaña, pero no se les educa. Se le comunica, se le orienta, pero la educación es una palabra que en la terminología que yo utilizo es solamente a personas no responsables de sus actos, a los menores y, como digo, a discapaces graves. ¿Y cómo está configurado el ser humano? Es que el ser humano precisamente tiene una configuración en el sentido de que tiene una parte de esencia y una parte de su estructura de personalidad. La parte de esencia es en la que un ser humano nace libre, nace completo, nace entero, nace solidario, necesita de los demás para poder evolucionar y necesita ser amado o ser querido precisamente por ser quien es. Esa es su esencia, eso es lo que nos iguala a todos los seres humanos. Y luego hay una característica peculiar de singularidad de cada uno, y es un cuerpo diferente, una fisiología diferente,
una mente diferente y una relación con el medio diferente, unos sentimientos diferentes. Por eso, educar significa facilitar los medios, tanto físicos, intelectuales como afectivos, para que el educando vaya cogiendo ese conocimiento y esa fuerza, que le llegue el momento que sea autónomo y responsable de los actos que acomete. ¿Y cómo se desarrolla el proceso de crecimiento del ser humano? Mira, hay una etapa en la que los niños, cuando reciben un estímulo, lo primero que perciben es en la parte física, la parte orgánica, y inmediatamente, como son pequeños, tienen una reacción emocional rápido y en función de eso actúan. Por eso, cuando una persona es adulta, el adulto recibe el estímulo, lo tiene que elaborar a nivel mental con el aprendizaje que tenga, entonces tiene una reacción emocional y después actúa. ¿Qué es lo que pasa en un menor? Que en un menor, cuando tiene un estímulo, como la reacción emocional es rápido, pues posiblemente le falta una instrucción, una información. Y es cuando viene el adulto que está con él, o el tutor, o padre o madre, o quien fuere. Imagínate, por ejemplo, que un niño está comiéndose un bocadillo y viene su perro del alma, le coge el bocadillo y se pone el niño a llorar. Entonces viene la mamá y le dice: Pepito, no llores porque tu amigo ha venido a jugar contigo, que no quería quitarse el bocadillo, simplemente a jugar, y el niño se calma. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos un estímulo, necesitamos irremediablemente comprenderlo. Y si no, alguien que nos lo haga comprender. Por eso, cuando somos pequeños, o cuando un niño o una niña son pequeños, necesitan que el adulto se haga entender lo que les viene en ese estímulo. Y en el adulto, quien tiene que saber qué pasa con ese estímulo somos nosotros mismos. Por eso los psicólogos y las personas que nos dedicamos a esta tarea, lo que hacemos es que cuando vienen los estímulos que no son comprendidos o comprensibles, lo que hacemos es ponerle como instrucción y cordura, que se llama, para que se entienda el estímulo que llega y la reacción emocional sea lo suficientemente asertiva o adecuada para que la acción se equilibre. ¿Y qué significa para ti educar en valores? Sí, educar en valores significa precisamente el hecho de que si el ser humano es un ser humano que nace libre, los valores es indicar que la libertad no es algo que se tenga que conseguir. Es un valor que viene inherente al ser humano. Todos los seres humanos nacemos libres por naturaleza. De ahí que en las constituciones de los países democráticos, el primer artículo de las constituciones es que el ser humano nace libre, tiene derechos, etcétera, etcétera. ¿Eso qué significa? Que al ser humano no le compete, no le es adherente la esclavitud y el sometimiento. Por eso el ser humano tiene que aprender de alguna manera a ser consciente de que es libre y a exigir la libertad con la que nace. Entonces son unos valores. Por otro lado, otros valores son de sentirnos plenos, completos. Es decir, que no haya comparación entre los seres humanos. Una persona es persona por siendo más inteligente que otro, o menos guapo, o menos alto, lo que fuere. Porque todo el mundo tiene derecho a ser considerado persona por ser quien es. No es más persona un niño que se le dice con capacidades altas que un niño con síndrome de Down. No es más persona una persona que nace en Nigeria a una persona que nace en España. Se trata precisamente de otro valor, es el valor de la diferencia como complemento. Entonces, nosotros hablábamos en servicios sociales donde yo trabajaba de intentar cambiar la palabra discapaz por dif, con F, de diferente capacidad. Otro valor es el valor de sentir cosas diferentes, como decía antes también, ser único, singular, con creencias determinadas, y de ahí viene la aceptación de las tendencias de género, de creencias determinadas, de partidos políticos, para la posibilidad de que en función de lo que ya ha aprendido, tenga la posibilidad de tener una opinión diferente y que sea sumatorio, que no sea contradictorio. Y por último, otra serie de valores es lo que significa ser aceptado por ser quien soy. No por las capacidades que tenga, como decía antes, sino derecho a ser amado por ser quien soy, por mi esencia, y amar porque me nace la relación con los demás. Van esos valores. Libertad, iba a decir, como resumen, libertad, integridad, solidaridad y amor.
Genial. Y te quería preguntar también por los modelos educativos. ¿Cuáles son los clásicos? Y también preguntarte si consideras que habría que cambiarlos. Vamos a ver, los modelos educativos han sido a través de la historia, siempre han tenido algo de positivo, porque dependen de la etapa y de la zona en que se fueron desarrollando. Hay un primer bloque de modelo educativo que se llama teocrático, que era un modelo inglés, que era el de la normativa, el de la exigencia, y no está mal. Lo único es que cuando la normativa no es correcta y no es adecuada, se convierte en dogmatismo autoritario. Eso no. Pero cuando se impone la verdad y se educa en función de lo adecuado y lo necesario, sí que es adecuado, sí que es conveniente. Luego, del modelo educativo teocrático sacaríamos lo que es verdadero, y eso con disciplina, imponerlo en el buen sentido, imponerlo porque es necesario. Hay otro modelo que era, luego vino el modelo francés, y era como compensar que lo que se convertía en autoritarismo por una mala interpretación del teocrático, y bueno, pues dejar hacer, que es el desigual. Es decir, bueno, pues que los niños que se eduquen y hagan lo que quieran. No está mal, pero no que hagan lo que quieran, es que se les deje la libertad de ser ellos mismos, que es lo que facilita la creatividad. Luego, el dejar hacer, cada uno no se puede hacer responsable de sus actos, que eso es lo que en un momento determinado se interpretó mal ese modelo clásico, pero entendido de la manera que yo te estoy diciendo, sí que es interesante porque fomenta la creatividad. Otro modelo ha sido el burocrático. El burocrático ha venido también porque hay que explicarle a los niños lo que están haciendo. No está mal, pero hay veces que los padres, con perdón de la expresión, somos palizas. Es decir, dale que te pego y venga a explicar, y venga a explicar. Y llega un momento que el niño lo que quiere es lo que quiere y no hace tanta explicación. Por ejemplo, cuando una madre se va a trabajar y el niño o la niña se pone a llorar y la madre empieza a explicarle que date cuenta es que necesito trabajar porque no sé qué, y le da muchas explicaciones y el niño dice, yo lo que quiero es que te quedes. Está bien explicar, pero hasta un cierto punto de comprensión. Porque, en definitiva, si me voy a ir, me voy a ir. Por lo cual, llega un punto que la explicación es muy correcta, pero tienen que tener la firmeza de hacer lo que es adecuado. Otro modelo el patriarcal, el parental que se dice, o el paternaje, y es cuando a un niño se le facilita tanto todo que llega un momento en que no se hace adulto, o sea, no crece, no se hace autónomo. Claro que está bien, por ejemplo, otro ejemplo es decir, no se trata de que el niño le digas que traiga el agua y que la traiga en una jarra de cristal. Pues no, tú lo que puedes hacer es, le apoyas, pero que se traiga en una jarra de plástico, lo que fuere, por si se le cae, que no tenga un desastre, Sí. ese o lo demás. Entonces, el paternal está bien porque es proteger, pero hasta cierto punto. Y luego viene el burocrático. Perdón, y ahora viene el democrático. El democrático es el que todos somos a la par a la hora de intervenir. No está mal tampoco que los niños en la educación tengan opinión. Pero es muy curioso lo que ha pasado a veces y nos pasaba, que cuando son familias de varios niños, 3 o 4 niños, pues resulta que se hacía por democracia, por la mayoría, lo que los niños hacían aunque no fuera adecuado. Por lo cual tampoco es correcto. Entonces sí es que es verdad que hay que darles voz, pero el voto lo tienen los adultos. Por eso el integrador sería sacar lo positivo, que es en lo que yo me fundamento en el arte de educar, es conseguir de cada uno de esos modelos lo que realmente fortalecen. Es una disciplina, un comentar, un acompañar, etcétera, un dejar creatividad, es lo que se llama el modelo integrador. De eso se trata. También te quería preguntar y resaltar, porque en el libro dices que una de las etapas clave en la vida de una persona, y también una de las más difíciles, es la adolescencia. ¿Qué preocupa a un adolescente? Vamos a ver. En la adolescencia lo que pasa es que es una eclosión, es una apertura a la vida. Y no solamente las hormonas, sino la parte intelectual y demás. Entonces, como viene una eclosión y todavía no tienes la experiencia que te marca la direccionalidad, pues es como que vas de un lado a otro con rapidez simplemente por el impulso de lo que te lleva a lo que fuere. Es interesantísima la creatividad que produce la adolescencia. Pero en ese punto sí que es importante la focalización.
es la vocación en esos adolescentes para orientarlos en lo que realmente son válidos y adecuados. Porque muchas veces muchos adolescentes lo que pasa es que cuando se les obliga a algo que no les gusta, fracasan. Y el fracaso los hace huir y los hace eludir. Y la dificultad que tienen los educadores al educar en la adolescencia es atisbar bien y afinar bien la vocación y la capacidad del menor que está empezando a eclosionar. Por eso la adolescencia tiene esa grandeza que es la creatividad y la apertura, y tiene la dificultad de la orientación adecuada. Y cuéntanos, ¿quiénes pueden ser agentes educativos? ¿Quiénes educan? ¿Qué es lo que te iba a decir? Deberían educar personas que tengan experiencia vital, que sean referentes de vida, que sean orientadores, que sean asesores, que sepan acoger, y que sean referencial significa que su vida sea atractiva. Pero no para que el educando haga lo que hago yo, que me imite, porque no se trata de imitar. Se trata de que tú saques con tu vida lo mejor posible, saques la mejor versión, como yo estoy sacando la mejor versión de mí. Y por eso se trata que un educador no invita a que me imites, no invita a que hagas lo que yo hago, sino que hagas lo que a ti te conviene y te hace sentir bien. Pero porque te hace crecer. ¿Y qué características debe de tener un educador? Pues van precisamente por lo que te estoy diciendo. Las características es que una persona que se ocupa de sí misma, una persona que no está en función de los demás, porque es una cosa interesante este tema. Una persona se trata de que sea fiel. La fidelidad es uno mismo y leal a los acuerdos que lleve. Por eso en otros libros, que es de los que hablaremos en otro momento, es cuando vienen las parejas, incluso la dificultad que hay, que no se sabe muy bien en la convivencia cómo se debe establecer. Y me adelanto un poco aquí porque es parecido también. Es decir, hay que ser hay que ser fiel a uno mismo, porque cuando se dice yo tengo que ser fiel a mi pareja, no es muy correcta esa expresión. Porque fiel a la pareja significa hacer lo que al otro le parece. Soy fiel a lo que tú crees. Y eso va a un sometimiento, eso no es. Es fiel a uno mismo. Y un acuerdo de convivencia significa ser leal al acuerdo establecido respetando la fidelidad a uno mismo. Eso pasa con los adultos. No me imites. Haz lo que yo considero que te tengo que apoyar para que seas la mejor versión de ti. De eso va. ¿Y es importante también que un educador promueva el trabajo en equipo? Totalmente. Mira, la explicación que tiene la educación en colectivo se parece a lo que sería un cuerpo humano. El cuerpo humano tiene cabeza, ojos, manos, etcétera. Es como si tuviéramos un mismo ADN, que sería la esencia, y la diferencia de las funciones que serían sumatorio. Entonces, la suma de todos los valores hace un elemento mayor. Ahí es una atención al colectivo. Es decir, el que piense diferente a mí es necesario. Por eso tu diferencia suma y aumenta la tarea que tenemos que acometer. Es como en una empresa. En una empresa están diferentes departamentos, cada uno desarrolla su departamento lo mejor posible y la unión de esos departamentos hace una empresa mayor. Por eso el ser humano ha nacido para la colectividad. El ser humano viviendo solo no tiene sentido. Y por eso la colectividad desde pequeños, es decir, yo colaboro contigo porque mi tarea se hace más grande junto a ti. Por eso en esta etapa de pandemia, esto va contra natura. Porque es como decir, no te acerques a mí que puedo ser un bicho, o tú no te acerques porque el bicho puede ser tú. Claro. Y es como que el aislamiento. Claro, el aislamiento y tanto protegernos, lo que hace que el sistema inmune tampoco se desarrolla. Por eso la convivencia, la colaboración y el acuerdo son necesarios. ¿Y cuáles son las causas y consecuencias del desajuste afectivo? Sí, mira, cuando nosotros no hemos sido recibidos de la manera adecuada en este contexto de haber nacido en un determinado contexto familiar, educativo y demás, una de las causas precisamente que desajustan es el no haber recibido nunca una acogida. Es el hecho de muchas personas, muchos niños, yo lo he vivido así con muchos niños o niñas, que nacieron en un abandono. Y esos niños no fueron acogidos, es una ausencia parental que se llama. Eran niños que en las inclusas o en los centros donde yo estaba también, eran niños que tenían la piel muy áspera y el pelo como estropajo,
porque no habían tenido el abrazo, la acogida, el mimo. Y uno de los programas que hacíamos nosotros era precisamente acoger a los niños y acunarlos para que supieran que eran bien recibidos, aunque no intervenga la parte intelectual, que es la parte somática, la parte celular. Entonces, un desajuste afectivo es precisamente la ausencia parental. La ausencia. Lo que te dice otra característica del desajuste es el abandono. Es cuando un niño sí ha sido bien recibido, pero por lo que fuere, lo han dejado. O porque ha venido un hermano o una hermana y no le han hecho caso, o porque los padres han tenido que ir fuera a trabajar, o porque han muerto algunos de los padres, o porque han entrado en la cárcel, o porque tenían problemas de drogas los padres, que eso también he tenido mucho. Entonces estos niños tienen una dificultad luego cuando crecen y es que no se fían de nadie. Porque los primeros es muy grave y son los típicos psicópatas que es que les importa un pepino todo porque no tienen arraigo, no tienen relación. En la segunda parte sí son personas no agresivas. Son personas que no aceptan que les quiten algo. Entonces son personas que intentan, hay un típico ejemplo, es decir, estas personas se asemejan a quienes para ver si un diamante es limpio y lo tienen que partir. No se fían. Entonces estas personas en terapia son personas difíciles porque no se van a fiar de lo que les digas porque las personas más queridas para ellos, que eran sus figuras parentales o que fueron los más cercanos, los tuvieron que dejar, aunque fuera sin culpa. Luego hay otro planteamiento, otro desajuste afectivo que tiene que ver con lo que es el desplazamiento. Es decir, en un momento determinado yo pertenezco a una clase social que después para vivir tengo que vivir en otra. Con lo cual es una especie de desarraigo. Y es cuando hay muchos padres que dicen, tú estudia lo que quieras porque yo no he estudiado, vete a vivir donde quieras porque yo no sé qué hacer, y son personas que se encuentran como desarraigadas. Son personas que no acaban de aterrizar. Esa es otra causa. Y otra causa es cuando hay una inversión de roles que se llama. En lo que las figuras paternas, los padres son muy suaves y las madres son muy firmes, muy rudas. O sea, no hace falta ser excesivamente rudas ni excesivamente sensibles, pero es como una inversión de roles. La sociedad me dice que como soy hombre, tengo que ser tan fuerte como mi madre. ¿Cómo como mi madre? Será como mi padre. Y también tiene que ver con que valores que yo tengo en mi familia no coinciden con el entorno social. Es como el desplazamiento. Esas son las 4 causas que establece en el libro los desajustes afectivos. Pues Daniel Pérez, autor del Guía Burros, el arte de educar, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos tus conocimientos sobre educación. Para todos los que nos ven y están interesados en comprar tu libro, recordar que pueden adquirirlo tanto en Amazon como en las mejores librerías, como en guiaburros.es. Muchas gracias, Daniel. De acuerdo a ti, Ángela. Un saludo.